Hola, hola. Acá siguiendo con la serie Ascendentes, vamos a hablar de ascendente en agua, tomando en cuenta la idea ascendente y la idea hoy de elemento agua, dos palabras de lo previo. Ascendente, recuerden, a ver, dos o tres cositas importantes de lo que encierra la idea de un ascendente activado o no activado. En la medida que se activa el resto de la carta de manera sana, armónica y coherente, o por lo menos tiene muchas mejores posibilidades de hacerlo. En la medida que no se activa, todo lo demás se muestra a medias o queda obstruido como posibilidad expresiva a lo largo de la vida. Por otro lado, importante que ascendente es aquello que genera el encuentro más interno y más personal con mi vivencia en esa encarnación. Es lo más cercano a la idea del ser, ¿sí? Es lo más cercano a la idea del estar sin pertenecer. Menos ascendente, más búsqueda de pertenencia. Cuando digo menos ascendente, digo menos activación. Recuerden que no hay otra que ejercerlo. Puede ser de manera consciente o puede ser de manera inconsciente, pero inevitablemente va a ser ejercido, ¿sí? Y algo fundamental es comprender que en esto de las distorsiones tenemos, digamos, por represión o por falta y por exceso. Vamos a ejemplificar en el caso del elemento agua y sus tres posibles expresiones ambas cosas, pero siempre comprendiendo que si el elemento agua es el que me rige, siempre vamos a hablar como en una suerte de estado único, es decir, cuando tengo ascendente, no tengo nada conjunto al ascendente, no tengo nada, ningún planeta dentro de la casa 1 y no tengo conjunción al Sol en el resto de la carta. Si yo conozco mi ascendente, mucha pista me da el elemento opuesto. Tomemos el elemento opuesto, fuego, agua, elemento opuesto, aire, tierra. Es como que al conocer uno, conozco el otro. Y el conocer el otro, ese que es disonante conmigo, me devuelve al uso sano de mi propio ascendente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del elemento agua. Esto sería tener claro lo que significa elemento fuego, cómo funciona y casi invertido, ahí me voy a encontrar. Una de las cosas invertidas que vamos a encontrar con respecto comparativamente con el elemento fuego tiene que ver con el hecho de que en el elemento fuego la individualidad era lo central desde mí, hacia mí, por mí. En el elemento agua esa individualidad yo la encuentro en la paradoja de tener que salir al otro, sentir determinadas cuestiones, volver, metabolizarlas y ahí irme completando, ampliando y aprendiendo. Entonces, ¿cuál va a ser la distorsión de este elemento? En muchas ocasiones puede ser, digamos, la idea de la negación del otro, una suerte de distanciamiento del sentimiento o la exageración emocional. En cualquiera de los dos casos es por distorsión. Vamos a ir en cada uno y explicando cada uno. Recuerdan que cuando yo les hablaba de elementos les hablaba del triángulo, ¿no? El triángulo que tiene que ver con que siempre hay una de las formas de esta expresión que rige. Entonces recordemos, en este caso, si vamos por orden, vamos a hablar de Cáncer, casa 4, Luna. Vamos a hablar de Escorpio, casa 8, Plutón. Y vamos a hablar de Piscis, casa 12, Neptuno. Piscis, ¿por qué es el que rige, es el que tracciona y puede desparramar en lo otro? Porque es donde el otro aparece, recuerden esto del deseo en el ascendente, ¿no? El deseo y las circunstancias natales. Vamos a recordar en cada uno. El deseo en Piscis aparece como un otro completo, como una autoriedad completa, donde yo me fundo no tanto en lo que le pasa a uno, sino en lo que le pasa a todos. Obviamente que ese todos se ve interrumpido y limitado a partir de las relaciones más pequeñas, ¿no? Si me relaciono con uno, si es con dos, si es en un grupo, ahí empiezo a perderme más, igual puedo sentir como la totalidad. Entonces, lo rige porque es la apoteosis, si se quiere, del elemento agua. En cambio, tanto en Escorpio como en Cáncer,
están más dirigidas hacia algo, ¿no? En un caso en Escorpio están más dirigidas hacia la intensidad, la profundidad, que puede ser personal o no, en general tiende a ser personal, ¿sí? Y en el caso de Cáncer tiene que ver con la percepción de nutrición o estado de indefensión de ese otro que me permite autorreconocerme. Entonces, en esto las regencias planetarias son importantes porque ya nos van mostrando las posibles distorsiones y el anclar de manera sana. Y por otro lado también porque ya estamos hablando un poco en Escorpio y muchísimo más en Piscis de la dificultad para poner en palabras. Al estar hablando de Neptuno, son contenidos que yo puedo transmitir que tienen bordes así, y entonces esto lo vamos a tratar de poner en palabras. Yo les propondría que tengan una escucha muy amplia, donde participe lo intelectual, por supuesto el discernimiento necesario, pero son paquetes de conceptos no necesariamente claros, Neptuno, no necesariamente con un borde donde decimos, bueno, acá empieza lo otro, Neptuno, no va a ocurrir eso. Bien, entonces, esto sería la introducción como para comprender que al hablar de estos tres, volvemos, casa 4, casa 8, casa 12, vamos a hablar de las casas 12 de cada uno de ellos, ¿sí? Reflexión primera. Recuerden que la forma, lo hemos hablado en el video de software parasitario, el parásito, el software álmico y tal. La forma de limitar, la forma de desconectar, la forma de generar borregos, la forma de generar masas es siempre a través del cuerpo emocional. Todo lo que le llamamos ingeniería social apunta específicamente a nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Todo. Y no se inventó en el siglo XX. La ingeniería social es algo que se emplea hace mucho tiempo y se maneja cada vez más bestia, cada vez más. Falto de límites y de normas, hay como una transgresión de normas en ese uso. ¿De acuerdo? En el 80-20, están en el 85 saltando. Eso puede generar singularidades. Estas cosas que se pueden entender a medias, estará el que las entienda en el momento, estará el que las va entendiendo después y estará donde vamos a hacer videos específicos de cada una de estas cosas. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque esta ingeniería social ha puesto de moda dos cosas. Una histórica, que tiene que ver con la compasión, ¿sí? Sentir tu pasión, compasión, sentir tu sentir sería. Y el neologismo de moda es la empatía. Bien. Acá es donde me pongo disonante. Nefastas compasión, nefastas empatía. Y de hecho le damos a nuestros niños para que sean compasivos y empáticos. Estas mierdas tremendas de ingeniería social, donde nos sentimos buenos, ¿no? Recuerden que si te sentís bueno es ingeniería social. O sea, ¿cómo saber dónde está tallando? Está tallando en todos lados, pero ¿cómo saber dónde yo caigo cuando me siento bueno? Y el malo es el otro que no es empático. Y el malo es el otro que no es compasivo. ¿Sí? Bien, no, el tema es que los buenos necesitamos ir matando a los malos. ¡Wow! Potente. Los buenos necesitamos ir matando a los malos. Sí, 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 porque es el despotismo del bueno. El bueno quiere aniquilar al malo porque en el malo lo que hay, Freud, Jung, Nietzsche, ¿está bien? Los invito a leer todo esto. Lo que hay es mi proyección de lo no asumido. Entonces supongo que cuando mate a todos los malos, yo voy a estar bien. No, el problema es que voy a necesitar más pureza. Voy a necesitar al malo. Entonces voy a ser de esos que parecían empáticos, no lo suficientemente empáticos. Podrían haber sido todavía más empáticos. Los voy a hacer mierda también para que vean lo que es la empatía de verdad y cómo hay que utilizarla. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el elemento agua? Que toda esta ingeniería social entra por la emocionalidad y el elemento agua al relacionarse tanto con el sentimiento que yo necesito proyectar, sentir, para después traerlo y comprenderme, el riesgo del caer en la emocionalidad más permanente y más distorsiva es mayor en el elemento agua. Obvio, por supuesto, recordando desde el punto de vista esotérico, el elemento agua es aquel que nos aísla en este plano tierra,
cuando hablemos de ascendentes en tierra, ahí también esto va a quedar claro, pero este plano material, ¿sí? Esta proyección donde si yo toco esto es duro, esto es duro, esto es muy duro. Entonces, ¿de qué se trata? De que inevitablemente ese plano astral, que es pura emoción, el plano astral está sobrevalorado y distorsionado en su explicación. El plano astral es pura emoción y está lleno de parasitosis emocionales, ¿no? Cuando se dice, no, porque hago viajes astrales, mierda, que debes haber venido hiperparasitado. Porque realmente para hacer viajes fuera, obviamente que se hacen en conciencia, no en mente. En general lo terminamos haciendo en mente y no en conciencia. El vehículo está todo roto, lleno de agujeros y oxidado, como un submarino lleno de agujeros y me meto bajo del agua. ¿Sí? Entonces lo que empieza a quedar es cada vez más confusión neptuniana. Entonces, cuidado con esto de los viajes astrales. Sobre todo que en general los viajes astrales tienden a ser más fáciles en gente que tiene mucha agua. O en casa 4, o en casa 8, o en casa 12 en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo con esto de la ingeniería social, de esto y aquello? Que es todo parasitosis, todo egregor. ¿Sí? Todo lo que le llamamos esotéricamente magia negra, es decir, de control del prójimo. Por eso también una de las cosas más potentes que pasa a nivel manipulación suelen pasar en agua. Es una manipulación muchas veces más pasiva que activa, pero suelen pasar en agua por distorsión. Rebobinando, ahora vamos a ir a los tres, pero rebobinando. En el elemento que más tengo que cuidarme de cómo funciono a nivel sentimiento, es en agua. Es donde tengo más claro y más potente la posibilidad del sentir, pero por otro lado es donde más cerca tengo la distorsión de la emocionalidad y desbandarme para un lado o para el otro, caerme, deslizarme, ¿sí? Bien, entonces, entendiendo esto, vamos a empezar con clasificando, que es lo que iba a hacer recién, clasificando cada uno de estos tres, digamos, lo que tiene que ver con Piscis, por ser el regente, Escorpio y Cáncer. En Piscis, ¿qué voy a tener? Voy a tener obviamente la casa 2 en Acuario. Esa casa 2 en Acuario muchas veces lo que va a hacer es que, a ver, vamos a ir a las distorsiones, que yo tienda a buscar la liviandad y el cambio y no la profundidad que necesito inevitablemente en agua, de tres maneras diferentes, pero la necesito. Entonces puedo estar ahí medio tarambana, cambiante, en una suerte de desapego, pero que de repente me inunda en una emocionalidad tremenda porque el gatito del vecino lo pisó el auto y entonces che, parece que no te importaba nada, ibas, venías, cambiar de pareja, podías alejarte de tus hijos, hacer esto, lo otro, pero pisaron el gatito y ¡buf! Explotó todo. Porque recuerden que en todo elemento agua, el primer parámetro, o sea, la idea de pareja papá-mamá, acuérdense que pareja y que papá, mamá, estamos con un temita con las palabras, por eso quiero hacer una aclaración, o sea, las usamos para cualquier pavada, pero no para su uso práctico original. Pareja significa par, es decir, esos dos que están ahí. Papá, mamá son donde yo proyecto papá y donde yo proyecto mamá, porque hagamos la pareja que pagamos, ¿sí? Ese hijo, ese tercero, va a proyectar masculino y va a proyectar femenino. Inevitablemente por dualidad personal. ¿Está bien? En el caso de no proyectar dualidad, no encarnaría porque no podía haber entrado en el plano, o si estuviera tan evolucionado, tampoco encarnaría. Entonces, entendamos que por más que ideológicamente nos enamoremos de cosas, las leyes del plano no le importan nada de que nos enamoremos, qué religión, de qué ideología, qué esquema de pensamiento, las leyes siguen funcionando. En la medida que yo comprendo esas leyes, puedo inclinarme a determinado tipo de búsqueda, inclinarme a otro tipo de búsqueda y está buenísimo en este plano experimentar. Pero en cuanto entro a chocarme, ¿no? Es esto lo que les decía, la ley de gravedad existe o no existe, no tengo idea si existe o no existe, si tiene que ver con la densidad, con esto, la verdad que irrelevante. ¿Cuándo es irrelevante? Mira, cuando yo me estoy cayendo y no puse las manos y me reventé la nariz, es irrelevante, porque me voy a reventar igual, la conozca o no. Entonces, por lo menos tener conciencia de que hay algo por lo que soy atraído a la Tierra o tomo más velocidad, ¿sí? En su encuentro con ella,
puede protegerme y puede darle sentido a mi vivencia de caminar, caer, correr o saltar. Entonces, cuando hablo de la pareja y hablo de mamá, papá, es que inevitablemente es mamá, papá, sean dos hombres, dos mujeres, un perro y un gato, un canario y un elefante, es lo mismo. Entendamos que podemos hacer todo tipo de parejas y está buenísimo experimentar lo que deseen y les sea coherente, no lo que les proponen por ingeniería social, lo que deseen y sean coherentes, ¿sí? Pero eso no hace que nos salvemos de las cosas, que las omitamos. Así como el desconocimiento de la ley, ¿sí? No te exonera de su cumplimiento. El intentar doblegar la ley, entendamos, la ley es lo que te sostiene en este plano, las normas, ¿no? Que son carcelarias, hospitalarias, sí, todo lo que quieras, pero estás acá. Punto, ¿está bien? O sea, yo puedo mirar la reja que me pusieron y decir que en realidad es una pintura. Sí, también, pero no puedo salir, ¿eh? Por la pintura puedo atravesar, la reja me reviento el bocho contra esto. Entonces, experimentemos sin generarnos internamente disonancia cognitiva, donde tenemos que negar lo que en realidad funciona en nosotros igual y funciona en cada uno igual. Las experiencias individuales no requieren aprobación, otra cosa de ingeniería social. Si yo estoy experimentando en mí, se entiende que estamos en el elemento agua, por eso profundizo tanto. Ahora voy a de nuevo explicar por qué estoy profundizando tanto en esto. Si yo estoy experimentando algo en mí, y es genuino en mí, y no responde a los egregores de magia negra de ingeniería social, y ahora todos tienen que pensar esto, y los otros tienen que pensar exactamente lo contrario, si se matan entre ellos, y mientras tanto se distraen, ¿sí? Y los cosechamos energéticamente. Si yo estoy experimentando algo, ejemplo vivo, casi 6 décadas en este planeta, haber experimentado un montón de cosas, no necesito la aprobación de nadie, ni que me miren de tal forma, ni que no me miren, ni que me aprueben, ni que me rechacen, porque la experiencia es conmigo. Como toda experiencia, la experiencia es conmigo. Porque hasta una experiencia de pareja es conmigo. Yo experimento esa pareja. Si es como padre, yo experimento esa paternidad. Después está el encuentro con el otro, pero eso no tiene nada que ver. La experiencia es esto que yo hago conmigo. En agua, por eso llego a esto, porque ahí donde hay mucha agua hay más posibilidad de distorsión emocional, también mucha más posibilidad de comprender el amor, ¿sí? Atenti. ¿Cómo es esto de Dios te da, Dios te quita? Este tipo de refrancitos. Bueno, vamos a ponerlo. Voy al hecho de que es donde más atento tengo que estar a la distorsión que implica el cuerpo emocional. En la niñez, lo que va a pasar en cualquiera de estos tres elementos es que esa pareja, por eso arranqué con esto, de papá y mamá, aunque viva solo con mi mamá, viva solo con mi papá, tenga dos mamás, tenga dos papás, inevitablemente voy a proyectar esa balanza, ¿sí? Porque lo que necesito es la percepción de esa conflictividad, a veces por el ausente o la ausente, ¿no? Esa mamá que nunca estuvo, ese papá que nunca estuvo, igual juega. Esto es muy importante comprenderlo. Igual juega. Por eso esa demencia de negar a alguno de los dos porque fue tal, o porque se fue, o porque se enojó, esa demencia no hace que en la niñez nosotros dejemos de proyectar eso. En Piscis, en Escorpio y en Cáncer, en los tres, voy a estar proyectando un montón sobre esa pareja. Podríamos decir, che, pero cuando hablamos de ascendentes en aire, hablamos de Libra también. Sí, pero de una manera diferente, porque ahí yo estoy en el intrincado mental de comprender esas energías que se juegan, y acá estoy en el mundo anímico, emocional, sensitivo. Es decir, la percepción de esas microseñales de lo que uno siente, el otro siente y cómo reaccionan y qué pasa y cómo yo juego o no en esa triangularidad y por momentos. ¿Sí? Entonces, en el elemento agua, la pareja que yo percibo en ese momento como pareja, bueno, insistir, abuelos, tíos, lo que lo haya formado, irrelevante. ¿Sí? Pero aquellas dos personas que en particular yo tendía a proyectar al principio, son muy importantes para mi concepción, para mi autoconcepción, para la percepción de sí mismo. Después voy a estar intentando lidiar con esa emocionalidad y los sentimientos que eso fui generándome a partir, de esa experiencia. ¿Está bien?
Bien, entonces, pasemos específicamente a lo que tiene que ver con Piscis en este momento. En Piscis, como yo les dije en la introducción, el otro es un otro más completo, es decir, cuando yo percibo la conflictividad entre papá y mamá, volvemos a lo neptuniano, es eso que me envuelve, que yo no sé hasta dónde participo, hasta dónde estoy. Percibo en los tres casos, muy en particular en Escorpio, pero en los tres casos, la conflictividad interna, lo que sienten, lo que reprimen, lo que expresan y no expresan. Es como que veo subtítulos, pero son subtítulos como a media lengua, son subtítulos que por momentos sube el volumen, se agrandan las letras y se empequeñecen, es decir, lo comprendo pero se me pone difuso. Entonces una de las cosas que pasa es que muchas veces percibo a mi mente difusa en ese sentido, percibo que necesito esparcirme para comprender y después volver. Pero el volver me cuesta porque en el volver me reconozco poco y tengo que volver a ampliar mi experiencia y a entender lo que le pasaba a aquel y a su vez está papá, mamá, los hermanos y tal vez algún abuelo, estoy poniendo cualquier posibilidad, y el perro y el gato, ¿sí? Alguna tortuga, vamos a suponer también eso. Y lo digo con un poco de humor, pero en serio. Es decir, en realidad en Piscis yo estoy sintiendo toda la trama, cómo se va moviendo. Es como si cada uno de ellos me reflejara algo potente con lo que yo tengo que relacionarme y experimentar. ¿Sí? Ya todo lo vivo me conmueve en sí mismo. ¿La trama papá y mamá es muy potente? Sí, pero empieza a ampliarse y la relación que hacen con mis hermanos en el caso de que los haya. Volvemos, muchas veces cuando se habla de este elemento, cuando se habla de concepciones de la infancia, es decir, circunstancias de la infancia, parece que no existiera la posibilidad, creo que cuando hablamos de fuego lo decía, de haberme criado en un lugar grupal o en un orfanato y demás, que totalmente se da y se sigue dando, o en una comunidad y tal. Inevitablemente yo voy a proyectar en dos algo y después voy a ir ampliando. Entonces, para Piscis, si es esa comunidad o si es ese orfanato y demás, realmente es una experiencia difícil porque yo no tengo un borde, un límite que yo diga, bueno, este es mi núcleo, mi mundo, ¿no? El que está, no sé, en la cucheta de al lado, vamos a suponer un lugar muy grande, o solo mis hermanos, o solo mamá, o solo papá, es como que cuesta el borde. Al agua le cuesta el borde, en Piscis ese borde es prácticamente inexistente, ¿no? No es el río, es el océano. Digamos, en este caso es importante comprender que en algún punto el río, donde se hace rafting y tal, ese podría ser Escorpio, el lago podría ser Cáncer y el océano podría ser Piscis, que abarca a los demás, ¿se acuerdan lo del triángulo? Sí, pero con tres características diferentes. En el caso de Cáncer, esa relación es a partir, yo piso en mamá, a partir de mamá, o sea, apoyo en mamá, mejor dicho, esa percepción y voy por lo femenino materno nutritivo. Entonces, por eso muchas veces la mamá de mamá ocupa un lugar muy potente o la que haya hecho de mamá de mamá. A veces es una hermana mayor de mamá, a veces es una tía de mamá, ¿sí? A veces es alguien que toma como referencia a mamá. Muchas veces esto ha haber sido criado por la abuela materna y esta mamá que no podía, no sabía, o ahí andaba viendo cómo asumir su adultez y quedaba girando como una suerte de hermana mayor mía y la abuela la gran mamá, ¿sí? En esta vivencia juega mucho esta cuestión de la verticalidad, pero no en términos de obediencia, sino en términos amorosos, en términos de necesidad, en términos de carencia, ¿sí? Al principio yo soy el carente, al tiempo me voy dando cuenta de las carencias de mamá, pero al principio yo soy el carente. ¿Por qué? Porque nací, porque no me puedo leer por mis propios medios, y ahí está la teta, y ahí está el abrigo, y ahí está el amor que me expresan. Entonces, pararme en el lugar de mamá me sirve para comprenderme. Entonces, puede haber desde la idolatría de mamá, a ver una gran mamá, no necesariamente idealizada, pero sí admirada,
a el enojo y la percepción de herida con mamá, porque yo esa lectura que tenía de amorosidad no la hice como esperaba. Vaya a saber por qué. A veces puede pasar, de nuevo, cuando les tiro estos ejemplitos son para ir rompiendo cabecitas y saliendo a buscar, pero muchas veces puede pasar Luna en Leo ascendente en Cáncer, esta cosa donde la forma en la que yo esperaba que mamá me trate era tan particular que no da, y entonces la rechazo. ¿Sí? Menos que esto, no es amor. Y un montón de amor, probablemente, digamos, en muchos de esos casos, la mayoría, pero no lo puedo tomar como amor, porque mi susceptibilidad no me permitió conectarme con ese torrente y ese fluido de amor natural. Y después aparecen, obviamente, los hijos, ¿no? Los hijos son ese lugar en donde yo tengo la posibilidad. Los hijos, perdón, importante esta reflexión, porque yo mismo estaba encerrando con las palabras, en realidad son las creaciones en sí mismas. Las creaciones íntimas, no es una creación Leo Casa 5, es una creación que tiene mucho de intimidad personal, ¿sí? Muchas veces suele ocurrir esas relaciones con mascotas, que no pasan, yo les voy mechando, después haremos lecturas específicas, pero no pasan por casa 6, por Virgo y tal, sino que pasan por la idea de rescatar perritos o tratarlo casi humanamente a ese perrito, ¿sí? O cuidar de la vecina que está en mi mismo piso y es una señora mayor y qué sé yo. Todo eso me nutre desde un lugar sano, vamos después a la distorsión manipuladora, pero desde un lugar sano, todo eso me puede ser muy nutritivo. Así como puede aparecer en mucha cuestión taurina la cosa del cocinarte, del darte lo concreto nutricio, en Cáncer es tal vez el cocinarte, pero está la idea de la hospitalidad en sí misma, ¿sí? La idea uterina donde yo te tengo, te alzo, te llevo, te cuido. Muchas veces en Cáncer es difícil reconocer el ciclo. Entonces, digamos, lo que sería la sobreprotección, tener una boludona, un boludón como hijo de 30 años, pero seguirlo tratando como si fuera de 15, porque yo anclé tanto en lo nutricio de ese primer ciclo, tal vez de 7, de 14, 15 años, vamos a ir a los intervalos saturninos porque en esto es muy potente. Recuerden que ya a los 28, 29 tiene que estar recontraterminado hace rato lo canceriano, ¿no? Para que entre los saturninos sano, cosa que no está pasando hace 20 o 30 años, donde me salto ese periodo saturnino de los 28, 30 y sigo cancerianamente delegando en mamá, papá, alguien que me aporte, no sé, el gobierno de turno, alguna fundación, pero alguien que me siga dando la teta, a una pareja. A veces ya empezó a pasar, porque esto tiene más de 20 o 30 años, que los hijos pasan a ser teta de los padres, pero ¿por qué? Porque no termino de romper ese ciclo canceriano en mí. Una de las cosas que se armó con la ingeniería social, que es lo que le decía antes, es prorrogar muy fuerte lo canceriano, ¿sí? Entonces, al estirar eso, cualquier cosa me parece violenta. Yo suelo poner el ejemplo maravilloso acá en el campo, cuando la yegua entendió que ya está de darle teta al potrillo, suele pegarle una patada de costado, ¿no? No con las dos patas así, sino una patada de costado como diciendo, listo, loco, anda por ahí. Bueno, esa patada de costado parece que la generación que crió a la gente de 40 para abajo, tenemos el ligamento corto y esa patada no la damos nunca y sigue la teta y sigue la teta. Esa es la deformación canceriana. Bien, ¿cuál es el riesgo de esto también? Que si está la deformación canceriana, está la deformación saturnina. Entonces buscamos un padre que nos diga siempre qué hacer, cómo hacer, buscamos su aprobación. Acuérdense que las distorsiones van de a pares. Y nunca sale la parte solar sana y menos que menos el ascendente que es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Esto va para todos los casos? Sí, no hace falta ascendente en Cáncer o haber sido criado por un ascendente en Cáncer, esto va para todos los casos. Hice la ampliación porque ahí donde se distorsiona lo canceriano, se distorsiona lo saturnino, ahí donde se distorsiona lo saturnino, se distorsiona lo canceriano. Y por ende, se distorsiona la identidad sana, la parte sana que tiene el Sol, recordemos que no es la totalidad,
y el acceso al ascendente se hace muy difícil, muy difícil. Bien, a ver, ahí popurrí primero de lo que tuvo que ver con Piscis y de lo que tuvo que ver con Cáncer. Ahí sigamos con Escorpio. Escorpio, en Escorpio lo que está en juego, de nuevo, siempre que les digo para ir diferenciando, ¿no? En Piscis estaba como el otro completo, la autoridad completa, perdón. En Cáncer hay como una suerte de línea que me atraviesa desde mi aspecto femenino nutricio, ¿sí? La mamá de mamá, las mujeres, o padres con una capacidad maternal muy alta, hombres me refiero con una capacidad maternal muy alta. Y en Escorpio está la búsqueda del otro en su profundidad. Yo necesito ir a aquello que ocurre más allá de lo evidente. Necesito ir al sentimiento profundo, al origen de ese sentimiento. Necesito una conexión y una fusión muy alta para realmente conocerme a mí. Entonces, por eso suele ocurrir que tiende a haber percepción de situaciones de intensidad en la niñez, en la primera parte de la vida, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, pérdidas específicas, como podría ser distorsiones a veces anímicas, emocionales en las personas que están alrededor o nos crían. Podría ser también situaciones en las que la intensidad y, digamos, la prepotencia emocional del otro me llevan por delante. No necesariamente hay que suponer, lo mismo cuando les hablé de Aries, que esto implica tener una niñez, digamos, sufriente. En el caso de Aries era porque encontraba siempre gente violenta que me lleva por delante. No, lo sufriente es una decisión de uno. Obviamente que hay pocas posibilidades de elegir cuando uno es pequeño con qué percibir porque todavía no maduró. Pero me refiero, tiende a haber situaciones de intensidad. La muerte, ¿sí? De otros, o la muerte como amenaza, o alguna enfermedad de las personas que quiero, o la mía propia, siendo pequeño también, pueden aparecer como experiencia, porque yo necesito intensidad. Y es muy interesante un concepto que se suele decir a veces, oh, la pucha, entonces ese es un ascendente que no quiero. Intensidad. Digamos, también estás eligiendo que no haya intensidad en tu vida, y eso puede generar medio embole, medio aburrimiento. Es decir, ¿hasta dónde? El tema es que recuerden que no tiene que ver con las vivencias específicas, sino con comprender que aquello que yo percibo y este que yo soy están en ese estado. Yo proyecto mi mundo interno, yo proyecto mi intensidad y eso es lo que vuelve. En la medida que yo empiezo a asumir mi intensidad y a vivir intensamente y no esquivándola, de esa forma no necesito ese tipo de experiencias y puedo vivir montones de intensidades plutonianas increíblemente maravillosas, ¿sí? Sin necesidad del sufrimiento per se. Recordemos algo, y lo recuerdo yo porque no lo dije cuando hablaba de cáncer, que las casas 2 influyen. Entonces, en el caso de cáncer, ¿qué es? En el caso de cáncer, yo lo que intento es sellarme, ¿sí? Siempre recuerden, perdón, lo tenía que haber dicho, que antes de agua está aire, ¿sí? Acuérdense que los elementos en sucedentes son exactos siempre. Siempre que hablemos de ascendente en agua, estamos hablando de casa 12, altísimamente probable en aire. ¿Por qué altísimamente probable? Porque se la puede tener también sobre la misma constelación. Estamos hablando siempre en un 80% de las veces. En el caso de cáncer me va a traccionar lo geminiano, ¿no? Y en lo geminiano, así como en lo pisciano era cambio, voy, vengo, que sería lo acuariano, ¿no? Voy mutando y me siento re libre y tengo una emocionalidad que nunca termino de acomodar en nada. En lo canceriano es la cosa de volverme hipermental geminianamente, ¿sí? Hacerme, o sea, pues es muy común en personas que no tienen su ascendente asumido en cánceres, no, pues yo soy re mental. Cero. Pero no importa, esa autopercepción de la casa 12 que los defiende desde lo mental, en donde no sabes lo que me cuesta llorar, nunca lloro, ¿sí?
digamos, no me interesa tener hijos o no me interesa tener a nadie a cargo, ¿sí? Todas estas cuestiones, no es que tenga que tener hijos en un ascendente en cáncer, no voy a esa cuestión, pero digo, está esta cosa no de la libertad que tracciona casa 2 en Acuario, en Piscis, sino de todo racional y mental. Intentar a través del razonamiento y de lo mental controlar todo. Obviamente cuando se abre el dique, mamita lo que sale, que es maravilloso, es lo mejor que les puede pasar, pero digo, después hay que ponerse al día con toda esa emocionalidad reprimida. Bajo un segundo la cámara, esto que no se hace en el medio de un video. Bien, entonces, ¿qué ocurre en el caso de Escorpio? En el caso de Escorpio, la casa 12 en Libra es la quinceañera que va con trencitas y el bolsito por el bosque, danzando y cantando, y le aparece el lobo, el hombre de la bolsa, todo junto, porque no viene a experimentar eso, ¿sí? Viene a experimentar la intensidad, viene a estar, si está en el bosque, en su casita de bruja, vestida de negro, haciendo sus conjuros, entendiendo de qué se trata la profundidad, entendiendo qué se trata lo que no se ve, entendiendo de qué se trata el sexo, de qué se trata la muerte, comprendiéndolas maravillosa y profundamente, integrándolas para así poder compartirlas, ¿sí? Recuerden que en el elemento agua, yo voy y vengo, yo salgo para conocerme a través de lo que siento del otro, no lo que el otro siente. Ahí está la distorsión, empatía, compasión y todas estas mierdas que vuelvo a decirles. No, yo salgo, voy al otro para cuando conecto con lo que el otro me devuelve en términos de lo que siente, yo ahí empiezo a metabolizar. Recién ahí es como que estoy comiendo. Yo salgo al otro para hacer la comida. Cuando esto vuelve, estoy comiendo y recién ahí metabolizo. Necesito esa amplificación del sentimiento a través del otro. Entonces, el otro es alguien muy importante en el elemento agua, sin duda. El otro porque es el todo, o sea, todos los demás, que sería el caso pisciano. El otro porque en lo canceriano es la verticalidad de yo haber sido cuidado y yo cuidar, siempre estamos hablando en el caso ideal, porque en realidad siempre fui cuidado. Cuando yo no percibo cuidado es cuando no pude hacer una lectura apropiada de ese cuidado. Y siempre lo hubo porque yo no lo necesité como nutrición. A veces en situaciones muy distorsivas, sin duda. Y en el caso del escorpiano aparece, y esto es interesante, podríamos decir un otro un poco más individual, ¿sí? Tal vez en agua es lo más individual de todo, ¿sí? Porque es muy difícil esa profundidad multiplicarla. No podría soportarse en un evento pisciano lo escorpiano, ¿sí? Entonces, en general tienden a ser más cosas individuales. Puedo ir rotando. Puedo moverme en un lugar donde mucha gente no importa, pero en general ese enlace lo puedo hacer con uno. De hacerlo con dos, lo hago con uno y con uno sería. Es decir, ¿se entiende? Si hay más de una persona es tac, tac, más que tac, tac, todo junto. Fíjense que está Libra y Escorpio, ¿no? Entonces, la pareja idealizada, estábamos hablando de nuevo de la idealización, idealizada de casados en Libra y violines y todo suena y estamos bárbaros y ¿sí? Ahí no, aparece el cello o el contrabajo en los escorpianos, ¿sí? Porque tengo que ir a lo profundo, a la vibración profunda. De hecho, un sonido que podemos tener en este sentido sería el del shofar. En los rituales cabalísticos se sigue usando al revés y distorsionadamente en la religión judía, de lo que era su origen, ¿no? Es decir, el origen era liberarse de todo, ¿sí? Ese sonido vibratorio bajo. Y recuerden que hay una compatibilidad entre lo ariano y escorpiano, más allá de que compartían en su momento regente, no lo compartieron nunca, eso era cejar información, Plutón no apareció o Plutón no lo descubrimos, comillas, hace un tiempito. Lo que hizo fue entrar en el radar Urano, Neptuno y Plutón. Cúpula, proyección, entró en el radar. Igual emitía. Los escorpianos no se volvieron diferentes, o sea, las personas ascendentes en Escorpio no se volvieron diferentes a partir de que apareció Plutón. De nuevo, usemos el discernimiento, no creamos todo así como viene. Bien,
Entonces, en esta profundidad, yo lo que necesito es la vivencia de lo profundo. Muchas veces se relaciona específicamente a lo escorpiano con la muerte y el sexo. Son dos partes. Yo creo que tiene que ver más con lo oculto en sí mismo, es decir, con aquello que no está, porque en lo taurino el sexo puede ser importantísimo, tal vez mucho más necesario de presencia que en lo escorpiano. Es decir, en lo escorpiano puede estar por falta. Muchas personas abstinentes tienden a tener o muchas cargas escorpiana o mucho casa 8 o ascendente en escorpio. ¿Sí? Y pueden vivir sin sexo, porque lo proyectan en intensidades de otra manera. ¿Sí? Caeríamos en un lugar común si decimos que todo médico terapista, terapia intensiva me refiero, o toda persona que se dedica a medicina forense o que tiene una funeraria va a ser ascendente en Escorpio. Obviamente que sería un absurdo y un reduccionismo. Sí va a haber mucha energía plutoniana, o por lo menos muy potente en los lugares donde está, sí. Como lo mismo en un detective de homicidios o en un abogado penalista específicamente y tal. ¿Por qué? Porque yo necesito esa relación con el límite y el límite de lo profundo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar un poquitito, hoy estoy más organizado que de costumbre. Vamos a pasar un poquitito a la idea de las distorsiones específicamente de cada uno. Recuerden que al estar en el mismo elemento va a haber una compatibilidad entre las distorsiones por falta, por represión, digamos, de esa energía y por exageración. Siempre, en todos los elementos igual. Y recuerden que en este elemento en particular es el más difícil para poner palabras y poner límites de dónde empieza uno y dónde termina el otro, porque es agua, ni más ni menos. Bien, entonces, ¿qué pasa en lo pisciano? En lo pisciano recuerden que está esto que decíamos, casa 2 en Acuario. Entonces, la represión va a ser por aire, lo mismo que dijimos de los otros, eso también nos han explicado, vamos a la exageración, pero la represión va a ser estar tarambaneando, cambiando, yendo y viniendo, cuando en realidad no sé qué hacer con todo esto que siento, porque tengo miedo que si se abre el dique, en los tres casos dique, en los tres casos recuerden agua, podríamos decir río, podríamos decir lago y podríamos decir océano, según el caso, en Piscis sería océano. ¿Qué sale y hasta dónde llego? ¿O cómo paro esto? Porque no tiene límites, el plano astral. Recuerden una de las cosas que pasan en el plano astral, digamos, cuando desencarnamos o cuando soñamos determinadas cosas, muchas veces en términos de pesadillas puede ocurrir más, o cuando voluntaria o involuntariamente hacemos un viaje astral, que todo está amplificado y que cuesta poner límite. ¿Sí? Voy al ejemplo de la pesadilla. Fíjense lo difícil que es terminarla, porque no hay bordes. No está el cuerpo para poner un borde. Entonces, a veces esa emocionalidad en estos ascendentes trasciende mi cuerpo. Yo siento que no la puedo contener desde mi cuerpo. En la exageración pisciana yo siento todo lo que todo el mundo siente y mira, me enteré que el de allá y qué sé yo, y todo lo que hay no tiene límite. Porque aparte no, lo que le hizo al otro, pobre este otro, pero después pienso que este también, mira lo que le pasó antes, por eso hizo esto otro. Y entonces entro en una dinámica, ¿sí?, de sensorialidad tan alta, tan potente, pero con cero borde, que me inutiliza. Se produce una dispersión tan grande que no tengo posibilidad de entender que todo está unido, pero en este plano necesita compartimentarse para comprenderse, de ahí viene el concepto de analizar, ¿sí?, para después reintegrarse. Si yo no entiendo esto, no puedo integrar. Me voy inundando, ¿sí? En la idea canceriana, acá, digamos, lo que tenía que ver con lo geminiano, que tenía que ver con la distorsión por falta, como les dije, hiperracionalidad, yo soy muy mental, sí, no, a mí las cosas no me pasa nada, sí, se murió mi viejo, yo me acuerdo cuando se murió mi viejo, la verdad que no tenía necesidad de llorar, porque yo lo quise mucho, él me quiso, nos dijimos todo, y vos ves que sí, se pincha así, sale todo eso, ¿sí? Ese sería el aspecto mental geminiano en donde yo reprimo. En lo otro, en la exageración, ¿qué sería? Le doy la teta a todo el mundo. Vamos bien al concepto psicoanalítico de teta, ¿no? Soy una gran teta que le da a sus hijos,
cuando nacen y son pequeños, hombre o mujer estoy diciendo, papá, mamá, hombre o mujer. ¿Está bien? A sus hijos cuando no son tan pequeños, les sigo preguntando si se lavaron los dientes a los 15 años, los arropo a los 18, ¿está bien? Y si vamos a suponer que se van de la casa, en algunos casos huyendo de la asfixia, en otros porque ya cumplieron 45 y sienten que por ahí pueden vivir en otro lado, no con mamá o papá, según quien ejerza esa cancerianidad, o la abuela y tal, ¿no? Volvemos a lo que dije antes. Y hay un nido vacío y será mi pareja y será la mamá de mi pareja. Vuelvo con esto de mamá, no es mujer, sino maternalizar. Puede no ser mujer, porque el ascendente puede ser hombre, mujer, lo que sea, ¿está bien? Pero entonces hago de mamá de lo que sea. Y sabemos que mamá y pareja se llevan bastante mal, ¿no? Es decir, maternalizar es liquidar la pareja, liquidar montones de cuestiones donde justamente por ser pares y no verticales, par, funciona la atracción entre otras cosas. Cuando maternalizo voy destruyendo relaciones. Y como la maternalización, por definición, tiene un periodo y un ciclo y después tiene que mutar, no quiere decir que yo no pueda maternalizar, pero no puedo maternalizar igual, vamos a la idea de hijo porque es bien fácil, maternalizar igual un hijo de 0, de 1, de 2, de 5 o de 25, ¿sí? Pero puedo tener alumnos, puedo, digamos, vamos al ejercicio de la docencia, puedo ser policía, puedo ser médico, puedo ser montones de cuestiones. ¿Y qué ocurre? Puedo tener un ejercicio sano de ese ascendente, donde voy un poquito más allá de lo que mi rol y mi función estaría, ¿sí? Acá. Pero cuando te vas, te vas. Lo que le cuesta al agua es eso. Yo te voy a dar todo este aspecto maternal, mientras estás acá y en este momento. Cuando vos estás en tu lugar y yo en el mío, eso no opera. Porque si no empieza, y ahí vamos a los grados de manipulación, no es que no los hayan Piscis, pero en general se va por otro lado esa manipulación. Es decir, puede ser una manipulación un poquito victimizada, pero me sobrepasa tanto todo cuando estoy ahí que casi que me vuelvo torpe hasta para manipular. En lo maternal sería la idea de, ay, te vas y no sabes qué mal que estoy porque te vas y qué voy a hacer yo sin vos y toda esta cuestión, donde pasé de madre poderosa a la cosita piojosa que no sabe qué hacer si no está el nene. Entonces, esta cuestión importante es comprender que la manipulación es que el mundo es tan cruel, ¿qué vas a hacer ahí afuera? Y cuídate, porque, y te lleno de miedo, te lleno de miedo, te lleno de miedo, hasta que si no, la verdad que mejor no voy, porque me describiste un mundo en el que no quiero habitar. Entonces, siempre el riesgo es no comprender que mi experiencia sana va a traer otras situaciones maternalizables, pero acorde a mi crecimiento, no a ser permanentemente mamá de un recién nacido o de un cachorrito pequeño, ¿sí? ¿Se entiende? O del el pajarito que se cayó del nido en la tormenta de primavera y entonces si no se cae ninguno digo, ay, pero ese nido está medio flojo. Uy, estaba medio flojo y se cayó el pajarito. Bueno, lo voy a cuidar, ¿sí? Porque entonces empiezo a necesitar la invalidez del otro. Empiezo a necesitar que el otro sea un inválido de alguna manera, un lisiado anímico, emocional, mental, ¿sí? En donde yo lo tomo. ¿Por qué voy tanto a esto? Porque es un momento donde volvemos conceptos que les he compartido, la ingeniería social, es decir, aquellos egregores que se sueltan, están muy orientados a esto, y entonces estamos en esta de aún en los discursos de no quiero tener hijos, ¿por qué digo discursos? Porque no necesariamente es deseo. Si es deseo, buenísimo. En toda la vida venimos a tener hijos. No, en muchas venimos justamente a lo contrario. Pero después de relaciones con mascotas o con hermanos menores y tal, que están hipermaternalizadas. O sea, en realidad es no asumir esa cancerianeidad como posibilidad de que ese ciclo termine y pase a otro. Con un hermano menor, que ya es grande y yo sigo, es eterno. Con una mascota podríamos decir que es eterno porque después si vive menos que yo, otra mascota y otra mascota, ¿sí? En el caso de un hijo, no, en el caso de un hijo supone que es así y despega.
¿Estamos hablando en general? Sí, sí, por supuesto, siempre les digo, estamos hablando de los ejemplos generales. Entonces hay veces que se viene a maternalizar permanentemente y toda la vida porque muchas veces se renegó de esa maternalización, no como cosa negativa ni positiva, se renegó, me refiero a que no se intentó en una vida experimentar eso, pero después me pesó mucho y no lo quise experimentar. Y entonces sí aparecen situaciones en las que tal vez yo maternalizo prácticamente igual toda la vida, por un rol o una función en la que tengo en una institución donde es una institución maternalizadora y necesita hacerlo, porque alguno de mis hijos tenga requerimientos especiales y entonces tengo que estar presente, o mis hermanos menores tengan requerimientos especiales, con los años puede ser uno mayor, por supuesto, o mis padres, o personas mayores, ¿sí? Puede ocurrir, sí. Yo estoy hablando de lo que tenemos que ver por exageraciones, donde yo necesito, ¿sí? Que el otro esté en estado de indefensión, ¿sí? Es como decir, ay, qué lindo que viniste, ay, cuando estás por ahí, che, no te veo bien, ¿vos te sentís bien? Eso que hiciste así, ¿era tos? Quédate a dormir, quédate tranquilo. Yo te hago jarabe, te pongo ahí, y el otro hizo así, porque se trabó con una amiga, pero no importa, yo voy a esa parte. ¿Está bien? Bien. Vamos a la distorsión por falta también y exageración de lo escorpiano. Recuerden que en lo escorpiano estaba en juego la profundidad y la intensidad. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del sexo y de la muerte? Porque son dos de las cosas más profundas y más intensas que tenemos como vivencia en la encarnación. ¿Está bien? Después está lo oculto literal en sentido de ocultismo, digamos, de la cosa esotérica, que es también en este plano, tendría que ver con todos los arquetipos, pero en este plano está mucho más relacionado con casa 8, también con casa 12, pero mucho más relacionado con casa 8, ¿sí? Que sería Escorpio y sería Plutón, perdón. Entonces, en este ascendente, que es, como les decía antes, también elemento de aire en casa, de haberlo en casa 12, es lo libriano que va corriendo por el bosque libre, sintiendo la vida, sintiendo la armonía de la naturaleza, ¿sí? En lo escorpiano es sacar la hojarasca así y ver la podredumbre y ver los gusanitos y ahí entender cómo esa podredumbre y esos gusanitos son en la temporada que viene la tierra fértil que va a nutrir a esa misma hierba que le va a dar de comer cuando los animales la coman, o sea, utilicen su energía, la maten en algunos casos o por pisarlo por eso, para nutrirse, para a su vez ellos engordar y nutrir a otros y así y así. En lo escorpiano está todo esto. Otra de las cosas de la ingeniería social, por eso en este video lo nombro más porque se le agarró mucho con eso, es la negación de lo plutoniano. ¿Sí? Comer rabanitos y comer verduras solamente. Y esto les estoy diciendo que lo hagan o no, no, experimenten lo que quieran. Vuelvo, lo que insisto es que supone que el rabanito, la zanahoria, esto y lo otro no está matando a nada. No, no solo estás matando esa planta, sino que esa planta, para funcionar, absorbió nutrientes y se los sacó a otros. Segundo, vos, aunque te manejes de manera plenamente orgánica, como intentamos manejarnos acá, inevitablemente mataste bichos que son plaga. Ah, y entonces ¿dónde arranca lo plutoniano? Por el quilaje de lo que mates, por si es lindo o feo. La muerte es necesaria en este plano, por contrato, para la generación de la vida posterior, y así, y así, y así. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Que en la evolución yo voy respetando cada vez más la forma de esa vida y de esa muerte, no negando la muerte. Por eso esta insanía de la medicina convencional de que vivamos cada vez más. Obvio, vivimos para la mierda. O sea, antes vivíamos por ahí 80 años, bastante bien, y el último año nos íbamos deshaciendo. Ahora ya empezamos a los 40, 50 con 70.000 medicaciones, viviendo para el culo y llegando en Parkinson, Alzheimer, cosas que casi no existían hace 30, 40, 50 años. Les propongo observar también los cambios nutricionales, desde ya radiaciones electromagnéticas y medicamentos más sofisticados que cronifican más rápido. Pónganle. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué voy a esto? Porque es la negación de lo plutoniano. Cuando yo niego lo plutoniano, busco la pureza. Cuando busco la pureza, sonamos.
porque en este plano no la hay. Entonces, obviamente que cuando busco la pureza es porque yo soy el puro, ¿se acuerda lo que dijimos de los buenos? Como yo soy el puro, todos los que a mí se me ocurran son impuros. O yo o nosotros, volvemos a la pertenencia, nosotros somos los puros, así que los que no se parezcan a nosotros son los impuros y hay que matarlos. Sí, pero dijimos que matarlos estaba mal. Bueno, no, pero esto es por un acto superior, ¿no? Es medioevo total y completo, inquisición total y completa, lo que la ingeniería social nos propone en este momento. Sí, tenemos legiones de inquisidores de todo tipo y con cualquier búsqueda, donde realmente suponen que la vida de ellos es una mierda, no porque se la pasan odiando al prójimo, sino porque existe ese prójimo al que ellos odian. No se va por resolver. Vuelvo. Legiones de personas que consideran que su vida es una mierda porque aquellos que ellos odian viven, opinan, sienten y quieren tener vida propia, y no porque ellos no asumen ese odio y ese desprecio personal por sí mismo. Esa es la gran distorsión del agua. Por eso tanto les hablé de ingeniería social en este video. Esa es la gran distorsión del agua. ¿Está bien? Donde yo borro los límites. En el agua, la búsqueda de la pureza, agua-tierra, volvemos femenino, se puede volver mesiánica. Es decir, en vez de volverse como una búsqueda evolutiva maravillosamente desde lo femenino, desde lo yin, se vuelve puro. Y ahí se vuelve manipulador déspota. Y ahí me victimizo. A través del agua nos victimizamos. ¿Está bien? A través del agua nos victimizamos. ¿Qué tanto te victimizás? Depende de la relación que tengas con el uso del elemento agua, ascendente o no. ¿Por qué? Porque es plano astral, es emocionalidad. Es una distorsión. La victimización es la idea de que yo no soy responsable de mi encarnación. Lo que ocurre me victimiza. No yo, no mi pensamiento, no lo que siento, no lo que percibo, no lo que hago, no la coherencia entre lo que digo y lo que pienso. No, esa no. El otro. ¡Chan! Y decimos, che, ¿y el tema del agua? Y dijimos, claro, porque en el agua el otro es importante, pero debe ser importante para que sea nutritivo de la forma que lo explicamos hace un rato. No como que es el generador de lo que me pasa. Ay, ¿cómo me tratás? O ay, querés tener una vida independiente sin mí, que sería en lo canceriano. El cómo me tratás sería en la hipersensibilidad pisciana, ¿sí? Y en lo escorpiano sería no poder comprender esa profundidad que te propone. Entonces, ¿qué hace? Ahí retorné a la idea. Voy a la exageración de lo escorpiano, que te voy a llevar de los pelos. Te voy a llevar de los pelos, te voy a manipular para llevarte de los pelos a esa profundidad que vos tenés y no ves. ¿Se acuerdan que esto de en el fondo somos todos buenos sería más parecido a lo pisciano? Yo sé que en el fondo es bueno, lo que pasa es que darle el tiempo necesario y demás, ¿sí? No termina nunca ese tiempo necesario por la falta de límites de agua. En lo escorpiano, yo sé que vos sos profundo y sos intenso. Y yo sé que tenés toda esta mierda dentro que no asumís. Y en los dos casos, sí, seguramente somos más evolucionados de lo que mostramos, porque somos espíritu en esencia, eso está claro. Y seguramente tenemos más mierda de la que mostramos, porque no podemos estar conviviendo todo el tiempo con nuestra mierda, porque nos ahogaríamos en mierda, oleríamos a mierda. Entonces, la distorsión en lo escorpiano es manipular para dejar en evidencia esa parte oscura en vos. Como si esa parte oscura en vos fuera particular. No, es la parte oscura que solemos tener todos en mayor o menor medida, algunos más, algunos menos, algunos la asumen más, otros la asumen menos. Entonces, en lo escorpiano sano sería tomar contacto con eso para emerger eso, inmovilizarlo, moverlo y evolucionarlo. En lo otro es dejarlo en evidencia para poder manipularte. ¿Sí? Podríamos decir mafia tomo uno. Sí, mafia, pelis de mafia o se crearon en ambientes de barrios bajos y cosas de mafia, así funciona. Donde yo te muestro tu miseria o sé lo que hiciste y demás y uso, no es sé lo que hiciste y che, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Porque en el agua yo necesito eso. Si yo veo eso que vos hiciste, es porque eso es un reflejo mío. En los escorpianos distorsionados yo no lo veo como un reflejo mío. Yo lo veo como tu mierda, ¿no? Yo pude ver tu mierda porque la tengo yo. ¿Y para qué la veo? Para asumir la mía y limpiarme. No ir yendo por la vida corrigiendo a otros. ¿Sí?
¿Por qué la Inquisición es victimización? Por esto que decíamos antes, tiene que ver con el elemento agua. Tiene que ver donde es el elemento donde yo más proyecto la idea del drama. Drama, drama, esa palabra, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son esas 5 letras? La distorsión del elemento agua. Bien, podemos cerrar el video, nos vamos, pegamos la luz. De 3 maneras diferentes, pero siempre es drama. El drama sale del elemento agua. Entonces, lo hiper gran maravilloso que tiene el elemento agua es que nos reúne con el sentimiento potente y genuino. Sentimos esa conexión profunda con todo a través de ese elemento. Si logramos manejar el elemento agua en esa conexión y el desapego necesario, o sea, el borde, el límite, que no inunde mi emocionalidad, perdón, que no inunde mi individualidad, esa emocionalidad, ¿sí? Mi fuego permanece, yo metabolizo ese agua, la vuelvo vapor, ¿se acuerdan, no? El elemento etérico se parece al vapor. Bueno, 4 elementos, el quinto etérico, vapor. ¿Es vapor? No. Pero podríamos decir que en este plano es lo más parecido. Ahí volvemos a la alquimia. Entonces logro calentar ese agua con mi fuego individual y tengo un sentimiento muy potente y lo que se llamaría, digamos, en esoterismo, corazón frío. Siento todo, pero me desapego de la experiencia del otro. No intento controlarla. No intento ser el redentor, el iluminador, porque en lo pisciánico va el gurú. Puede ser un gurú de muy buenas intenciones, ¿sí? ¿Sí? No sé si lo subo. Yo no tengo registro, pero vamos a suponer que lo subo. Es raro, ¿no? Autotitularse maestro y gurú. Siempre suena raro eso. Pero bueno, puede tener buenas intenciones originalmente. Después lo neptuniano, que voy como enamorando a través de lo espiritual, se pierde. Y después es difícil que si yo accioné lo pisciano, no termine accionando lo canceriano distorsionadamente y lo escorpiano distorsionadamente. Recuerden cómo termina la mayoría de los gurúes que quieran investigar de manera bastante distorsionada y haciendo cosas aberrantes. Con esto que estoy diciendo, que el elemento agua es para mí, el elemento tierra es para mí, el aire y el fuego son para mí. Y lo que hago es compartirlo con vos, no iluminarte, llevarte, no, llévate vos solito. ¿Sí? Yo a lo sumo te propongo mi experiencia y fíjate si te sirve. No si me seguís, si te sirve. Yo voy. Asunto tuyo si vas para el mismo lugar. ¿Sí? No me responsabilices por tu experiencia, ni yo siento volverme responsable por la tuya. Entonces la manipulación desaparece. Recuerden que en toda experiencia de manipulación no hay manipulador manipulado. Otra cosa es la maravillosa ingeniería social. Se enseña en la facultad esta estupidez que les digo, ¿eh? Sí, yo pasé por ahí. Me recibí todo, cometí todos los errores. No existe manipulador manipulador. Existe manipulador manipulador. Las personas que manipulan se relacionan con personas que manipulan. No hay víctimas de manipulación. No. Vos me manipulás activamente, tal vez a través de otro tipo de elementos. Y si yo te manipulo a través del elemento agua, en este caso, en general va a ser pasivo. ¿Sí? Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y siempre hay una manipulación de base que parece que no se ve y siempre está. Entonces, la idea es que si yo estoy viendo muchos manipuladores, estaré proyectando mucho mi manipulación. Porque si no, no sé por qué aparecen tantos manipuladores en mi radar. ¿Sí? Entonces la mejor forma de trabajar el elemento agua es asumiendo mi parte manipuladora. Sin duda. Porque me estoy perdiendo, insisto, el elemento más maravilloso para conectarme con el amor en el sentido más directo que hay en este plano. A través de los 4 elementos me conecto con el amor, obviamente. Pero necesito esta carga de agua para que ese amor se sienta exponencialmente potente. Conclusiones de cierre. Elemento agua, elemento yin, elemento femenino. Está dentro de agua-tierra. Los elementos yin femeninos son receptivos, son magnéticos y son pasivos. ¿Sí? Recuerdan antes, elementos yin masculinos, elementos yang masculinos, que tienen que ver con fuego y aire, y son elementos eléctricos activos.
¿sí? Donde la acción es fundamental. Acá la recepción de mi acción es fundamental. Ahí yo me voy conociendo. Tanto así que muchas veces puedo estar simplemente en recepción, limitar el estímulo y a ir. Muchas veces, y metabolizar, nutrirme. Muchas veces lo que pasa en el elemento agua es que yo puedo estar en recepción, pero me cuesta limitar el estímulo. Y decir, bueno, listo, es como comer, 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 comer y no parar de comer, exploto, reviento, me siento mal, me duele la panza. ¿Sí? Bien, muy importante la asunción escorpiana, plutoniana, casa 8 de mi parte profunda, del comprender a la muerte como elemento fundamental para comprender este plano. No hay renacer sin muerte previa. A todos nos encanta la idea del renacer a lo largo de la misma vida y en otra vida y tal. Pero muerte no, ¿eh? Ah, bueno, no. Entonces no hay renacimiento. Por definición, para nacer necesito morir. Plutón me libera de la carga de lo anterior para evolucionar en el renacimiento. Esto también es fundamental. ¿Está bien? Y una cosa importante que tiene que ver con cáncer y tiene que ver con el elemento tierra, que se acuerdan que yo les fui diciendo, ¿no? Como del fuego pasamos al aire y del aire, ahora, importante, pasamos al elemento que sigue, que era el agua. Donde el otro se volvía importante, Libra era lo último de aire y acá empezábamos ya en el otro. Bueno, el elemento, digamos, dentro del elemento agua, ahí, en cáncer, ya me desprendo a tierra. Ya estoy en la sensorialidad, en lo práctico. Lo maternal necesita mucha conexión con la sensorialidad. ¿Sí? ¿Por qué llora? Porque tiene hambre, porque tiene frío, porque qué le pasa, ¿sí? Y necesita mucha cosa práctica. Porque yo digo, mira, llora porque tiene hambre. Ay, voy a sentir que le doy de comer. No, se muere el bebé. ¿Sí? Esto es muy concreto, estoy hablando bien práctico. En lo canceriano hay un aspecto práctico nutricio. Práctico. Yo necesito, es decir, me acerco a lo taurino, como decíamos hace un rato. ¿A qué me acerco? Al elemento tierra. ¿Sí? Ahí en el video del elemento tierra va a quedar clara esta diferenciación que no es muy grande, pero tiene sus matices. Entonces, recuerden siempre, si se pierden en algo en los videos ascendentes, dos ideas. Una, vean en el canal el de ascendentes en general, ¿sí? Y vean el opuesto complementario para comprender más el suyo. En este caso, si es el de agua, vean el de fuego y después vuelvan a ver el de agua. Y ahí queda mucho más claro. Porque recuerden, corta línea universal, opuesto complementario. Si yo comprendo esto otro. Porque es lo mismo en otro estado vibratorio. Pero es lo mismo. Bien, bueno, creo que estamos. Les mando un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Disfruten su vida.